Seguimos no Faladoiro xa na compañía de Rafa Cuíña, de María Sierra e de Luis Pérez. 20 minutos temos que falar da operación Pokémon unha semana despois do levantamento parcial do segredo do sumario sobre as conversas gravadas por orde da xuíza Pilar de Lara que estamos vendo estes días reproducidas nos medios de comunicación. Preguntabanlle hoxe, era natural, o presidente da Xunta na rolda de prensa posterior á reunión do Consello. Dicía Feijóo que os cidadáns merecen desculpas polas condutas, polos manexos que parece que se desprenden pois dese sumario, do que se vai publicando. Pero insistía en que os políticos, bueno, pues, que non todos son así, nin todos son iguais. Eu, para empezar, quixera tamén poñer, que escoitáramos unhas declaracións que facía hoxe a voceira do Goberno local de Santiago, María Pardo, como sabedes, un dos concellos de Compostela salpicados pola Pokémon, xunto con a Coruña, Lugo, Ourense e outros máis pequenos. Bueno, dicía María Pardo, referíndose ás desculpas do concelleiro Adrián Varela, como pudestes ler, segundo nos contaba tamén el Correo Gallego, neste caso, presionou a Vendex para que despediran a unha traballadora, pois casada cun sindicalista do Concello. Bueno, pois María Pardo dicía que dá por boas as desculpas do edil, que falaba dun calentón, e o dicía así con esta palabra, e dicía que ninguén resistiría pois ser grabado ou que as súas conversas foran grabadas durante tanto tempo. Todo o mundo, dicía ela, pode dicir pois cousas inconvenientes nun momento dado. Escoitamos esas palabras e logo comentamos na mesa. A mí me valen que él ha dicho que no tomó ningún tipo de medida ni llevó a cabo ningún tipo de medida para hacer efectivo el calentón que tuvo. Vuelvo a decir, creo que a cualquiera de nosotros, y yo creo que ya basta de ser fariseos a veces, cualquiera de nosotros, si nos cogen las conversaciones, más de una vez habremos dicho yo a esta me la cargo o yo a esta lo que sea. Bueno, pois como dicía hoxe Feijóo, nese sumario no que vai trascendendo hai feitos que poden ser relevantes e dicía el tamén hai cousas morbosas, non? Que era pois un pouco as que tamén se podía estar referindo María Pardo, non? Cousas que sí que xeran morbo, despertan interese, pero que non teñen relevancia, non, para un sumario destas características. Bueno, sobre todo isto que imos coñecendo, todas estas revelacións, que pensades? No plano político, PP e PSOE, pois din que hai que agardar a que fale a Xustiza, a AG, BNG, tamén Compromiso por Galicia, piden dimisións entre os cargos imputados. Non imos empezar con isto, co debate de sempre, non se hai que dimitir cando un está imputado ou non, porque o temos falado moitas veces, pero percepción xeral deste asunto da Pokémon. A ver, comezando polo xornalista da mesa. Todos con brevidade, se pode ser. A percepción creo que tampouco colle moito por sorpresa aos cidadáns, porque é algo que se sabe que ocurría, o enchufismo, por decirlo así, resumindo toda esta cuestión, non? Eu creo que é algo que todos sospeitan e que, ademais, non só os políticos a practican, sino eu creo que toda a sociedade. En xeral, a veces somos bastante hipócritas cando nos escandalizamos de certas situacións e de comportamentos, pero se a algún lle preguntan eso, se usted si ten que pedir, se non ten traballo ten que pedir recomendación, o faría? Pois seguramente sí. Eu non estou xustificando que este ben feito, pero eu creo que é así. E despois tamén esta cuestión que decía María Pardo, que é certo, se a un lle temos que dar conta de todo o que dixemos nos 2 últimos anos ou do que falamos por teléfono, pois seguramente non resistiría que nos escrutase públicamente a sociedade, non? Eso diante da sociedade. E despois hai outra cuestión, que estas tamén se sacan, o mellor se sacan parcialmente, habría que collelas en todo o seu contexto, e teñen interés, eu creo que teñen interés periodístico, por suposto, débense coñecer, pero penal, non lo podo mellor decir mellor María, eu creo que non van a ter relevancia penal. O propio alcalde de Lugo e outros despois, pero foi o primeiro que yo oín estes días, onde ele un pouco xustificaba que intercedese por alguén directamente, con unha empresa coa que tiña negocios o Concello, e non só eso, sino que decía que lo volvería a facer. E iso dixo públicamente, que volvería a facer. Outros non se atreven a tanto a decir que o volverían a facer, pero el sí. Entón, bueno, pois sí, ten este interés que eu creo que o que ten que axudar é que todos, tanto a clase política como a sociedade en xeral, pois vayamos mellorando un pouco en todas estas cuestións. Un pouco e moito. A ver, Rafa.
Bueno, para mí non hai moito debate en esta cuestión. Eu creo que as declaracións recollidas no sumario do, creo que concelleiro de Deportes de Compostela xa non pertenecen só a unha esfera dentro dunha conversa privada, sino que estaba facendo claramente presión para votar unha traballadora polo mero feito de que o seu marido era unha persoa, digamos, creo que era da CIGA en este caso, e que era crítica co goberno de Compostela. Eu creo que a mellor non ten unha declaración que pode non ter relevancia penal, pero si ten custe político. Hai que facer as dúas distincións. Eu creo que non hai... Vamos a ver, eu escoitaba a unha persoa que considero boa persoa, como falaba antes con María Sierra no The Record, como é o actual alcalde de Compostela, que pareceme unha boa persoa, pero non se lle poden permitir declaracións tamén como as que fixo dicindo que, bueno, que era unha circunstancia persoal, que non estivera afortunado, pero non pasa nada. Non, sí pasa, é dicir, unha persoa que representa a todos os composteláns, incluso na esfera privada, no ámbito privado, non pode ter conversas deste tenor. Por lo tanto, eu creo que o Partido Popular xa está tardando en abrir un expediente de expulsión, polo menos, e o Concello e el de dimitirse ten un poquinho de dignidade política. Eu creo que non hai unha segunda vía para isto. María, ¿ti qué opinas? A ver, yo estoy un poco a caballo entre lo que acaban de decir los dos tertulianos. Por un lado, sí que estoy de acuerdo con Luis en cuanto a que no se puede trasladar conversaciones entre dos personas a lo que luego va a ser la trascendencia penal de esos comentarios. Es verdad. También es verdad que a todos, si nos pinchan nuestro móvil, pues a lo largo de 2 años de nuestra vida podemos decir muchas cosas, pero dentro de decir muchas cosas, ahí sí que le doy la razón a Rafa, no es lo mismo cotillear, no es lo mismo hablar de alguien entre amigos, con nuestra familia, etc. En el sumario hay cotilleos también. Que de hecho en el sumario hay cotilleos de personas que claramente en aquel momento tenían una relación estrecha, pública y notoria. No sé cuál será la de hoy, la que puedan tener hoy, pero no es lo mismo oye, ¿sabes que me han dicho que fulanito ha contratado a un pariente? No es lo mismo eso, a que un concejal presione en una conversación con una empresa que es adjudicataria del ayuntamiento para que despidan a una trabajadora. É verdade que non houbo ese despedimento. No es lo mismo, ya, pero digo, ahí... Por deixalo claro, por si hay alguna dúbida. Ya, pero ahí es donde entra la diferencia entre el análisis penal y el que él dice el político. El penal claramente es ninguno, no va a tener ninguna trascendencia, porque efectivamente esa conversación no desembocó en el despido, pero la otra perspectiva, que es la que analiza Rafa, es, habiéndolo dicho, habiéndolo pretendido, aunque no lo hubieras conseguido, debes tú, de motu propio, el decir, me he confundido, lo dije, lo intenté, y aunque no se llegó a llevar a efecto, tiene que tener un resultado político. Es que esa es otra perspectiva que no tiene nada que ver. Yo sabéis cuál es mi opinión, no vamos a entrar en el debate al respecto de las imputaciones, que ya con Rafa he dicho en varias ocasiones, ellos consideran que desde que hay una imputación debe de haber una dimisión, yo entiendo que no. Pero también es verdad que, y digo que no, porque de estos más de 100 imputados, veremos con el paso del tiempo que va a haber 5, 6, 7, 8, 9, 10 que se sienten en el banquillo, que se habrá contra ellos juicio oral, ¿vale? Seguramente, ¿no? Seguramente. Entonces, en tanto en cuanto no haya... O menos. Luis se apunta menos. En tanto en cuanto no haya una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal y no se cree una figura distinta a la del imputado para proceder simplemente a la investigación, yo creo que es demasiado la exigencia de que haya dimisión. Pero es que hay ocasiones en las que es verdad que la información a la que se tiene acceso, aunque penalmente no llegue a sentarte en un banquillo, sí debe de tener a lo mejor unas consecuencias políticas. Y en este sentido voy a decir una cosa, brevemente. Para muestra que de las personas que han ido a declarar, que han sido imputadas y han declarado, ha habido algunas que se han ido para su casa sin ningún tipo de medida cautelar, y hay otras que desde la declaración han salido en furgoneta para Teixeiro. Entonces, lo mismo todo no es, ¿vale? Evidentemente, hay situaciones de unos imputados y de otros que están unos con respecto a otros en las antípodas. Entonces, yo sí que comparto con Rafa que a veces
hay situaciones que penalmente no sean relevantes que políticamente tienen que tener consecuencias. Vamos a ver, de un punto de vista cidadán, eu sempre intento poñerme no que son un cidadán ao final. Cando vexo un goberno como o de Compostela, da capital de Galicia, na que hai do grupo de goberno de 13 persoas, 10 imputadas, 10 que están salindo todos os días nas portadas dos xornais con diferentes tipos de conversas, indicios sobre actuacións que non o digo eu, o di a policía, o di unha xuiz. Eu creo que a cidadanía o que está vendo é un espectáculo lamentable e os políticos teñen que estar nas institucións para representarlas e representarlas con dignidade. E estamos vendo como no Concello de Santiago, tanto por parte do Partido Popular como do Partido Socialista, que ten un imputado tamén, en este caso, non están tendo unha actuación digna cara a cidadanía. Entón, a política, as institucións, para que queremos? Para que sexan dignas ou para que, bueno, a ver que pasa, a ver se ao final son dignas. Entonces, o que quero decir? Eu creo que xa está ben. Por lo tanto, dende Compromiso por Galicia, por exemplo, en este caso, en la que eu veño a título particular aquí, nos pedimos a dimisión de todos os imputados porque están dando un espectáculo absolutamente lamentable, como tamén o estamos pedindo en Lugo co señor Orozco, co que eu, por exemplo, teño unha moi boa relación persoal, pero coa súa situación é, de un punto de vista político, insustible, e de un punto de vista penal pode apuntar a moi mal, pero xa dirá a xuiz no seu caso. Luis, bueno... No, yo quería decir brevemente que dentro, por ejemplo, de esos 10 imputados, es que son imputaciones tan diferentes, Rafa, Sí, y claro, por motivos tan diferentes que yo creo que no se puede cortar todo por el mismo patrón, porque es que hay situaciones que no tienen absolutamente nada que ver una con otra. Y pongo un ejemplo. Esta persona que acabamos de escuchar sus declaraciones, por ejemplo, María Pardo, es una persona que tiene una imputación por haber formado parte, simple y llanamente, de una mesa en la que se firma... La Junta de Gobierno. Una Junta de Gobierno, sí, en la que se firma, se toma una decisión con un informe positivo del técnico del ayuntamiento y que esa imputación, en mi opinión, es incomparable, por ejemplo, con la de otros compañeros suyos que están pues involucrados en esta causa de la que estábamos hablando, en la Pokémon. En otras. Y en otras, con una trascendencia posiblemente de futuro. Estoy hablando de un futurible penal muy distinta. Entonces, yo creo que, claro, generalizar, que yo entiendo que Compromiso por Galicia es que parte de una base y es que entendéis que todos los políticos que estén ocupando un cargo y que sean imputados deben de dimitir, ¿no? É un pouco máis directo, que a política ten que ser exemplar. E cando a política... E ya partís de la imputación. Cando a política pero yo creo que esa medida es un pouco injusto, Rafa. Eu estaba pedindo precisamente unha reforma na lei na que sexe posible, por exemplo, a figura da suspensión do cargo mentras dure o xuizo, por exemplo. Aí podería estar de acordo, pero se as leis están como están a día de hoxe, que non están feitas polos legisladores... Por situaciones probablemente moi injustas. Eu quero que a política que está tan denostada, e os políticos que non os poden ver a xente con toda a razón, sexa exemplar. E con este tipo de medidas, oiga, vostede, se hai separación de poderes, está imputado polo Poder Judicial, pois deixe o seu cargo, porque non está sendo unha actitud exemplar. Y con esto de verdad que termino, quiero decir una cosa en relación con lo que dijo antes Luis, y es que estamos siendo efectivamente, como él decía, muy hipócritas y rasgándonos las vestiduras, porque creo que lo que está saliendo a la luz es simplemente una manifestación pública de lo que todos sabemos que ocurre en toda la sociedad a todos los niveles, Rafa. Y los que llevamos... e privadas nunca falo, entre outras cosas, porque non o fago de cuestións relacionadas con posibles ou presuntos delitos. Como estamos vendo nas conversas. No iba por ahí, no iba por ahí. No iba por ahí. A partir de agora xa ninguén vai falar disso. Pero es que yo no iba por aí, Rafa. Os políticos a lo menos. Como non cometo delitos e non falo de delitos, a min podeme gravar o que sexa, que podo falar co irmán de María Serra sobre o guapo que estaba hoxe, por exemplo, e facer cotilleo, pero non sobre actuacións presuntamente delictivas. Rafa, yo no iba por aí. A mí tamén me pueden gravar todo lo que quieran, entre otras cosas, porque yo no ocupo ningún cargo con el que ni cometa delitos, ni siquiera pueda llegar a cometerlos. Pero yo no iba por ahí, yo iba por lo que dijo él. Yo no, si me graban seguro que sale. Yo iba por lo que dijo él. Y es que, Rafa, los que no somos, a ver, Rafa, los que no somos ni de familias importantes, ni tenemos padrinos que estén ayudándonos, ni dando ningún empujón, ni nada, lo poquito a lo que hemos podido llegar en la vida ha sido, primero, con muchísimo esfuerzo, y segundo, viendo cómo otros
pasan por nuestro lado, trepando por la ayuda de este y del otro y del otro. Y el refranero popular, que es muy, y con muy eso remata María Sierra, y que es muy acertado, dice que el que no tiene padrino no se bautiza. Entonces, lo que dice Luis tiene razón. O sea, esto no pasa solo en política, esto desgraciadamente es el pan nuestro de cada día en la sociedad. Entonces, que nos escandalizamos. Eu nego a maior, é dicir, eu nunca falo de cuestións relacionadas ao máis mínimo con calquera situación que pode ser considerada delictuosa, porque non as fago, entón, nin padriños, nin trepas, Rafa, nada. pero yo no hablo de ti, no, pero estoy decir generalizando. que eu que me Yo dedico na vida pública, digamos, moi modestamente á política, non vivo desto, vivo da miña empresa, a política, non teño ese tipo de medos, porque a mí nunca me van a cazar con unha cuestión destas. E, por tanto, o que aspiro como político, ao que aspiro como político é que os políticos sexan exemplares. Que sí, Rafa, pero que yo no hablo de lo que tú aspiras, yo lo que te estoy diciendo es, ¿a ti esto te sorprende? Esa es la pregunta. No, claro que non me sorprende. Vale, pues eso es donde quiero llegar. Te escandaliza, pero no te sorprende, no te puede sorprender ni a ti ni a nadie. Resumindo a situación, hai grados, non? Eu creo que hai grados primeiro que non te graven a ti nunca, xa o dixeches ben eso claro. por suposto. Sabe Dios o que sairía. Que non me graven nunca. No, que hai neste caso, na caso Pokémon, hai distintos grados, decía antes María, de que hai xente que foi detida e levada á cárcel e outros que quedaron imputados, porque que se hai unha denuncia é raro que non te imputen, aínda que sexa ao final pois non resulte nada. A non ser que sexas o fiscal de Baleares. Es que no te pueden investigar si no te imputan previamente. E entonces, co caso de Santiago, globalmente, dame a sensación que todos son cuestións moi importantes do punto de vista ético, tal, pero menores, comparadas con outras e comparadas co que se fixo sempre, que estou convencido que se fixo casi sempre así, ou sempre, hasta de agora, probablemente a partir de agora, con todo isto, se cambie, non? E despois, home, con respecto a Adrián Varela, ten un atenuante que é moi novo, non? Ti crees, Luis? Bueno, sí, verás de ti. Verás ti como atenuante. A xuventud, eu creo que... Menos mal que no eres una mujer y hubieses dicho que era muy guapo, porque es un atenuante bastante endeble. Bueno, si tiene madurez para ocupar el cargo que ocupa, debe de tenerla para todo lo demás. O sea, sabes, mira, ao mellor podo estar de acordo contigo, é dicir, que ten atenuante de ser demasiado novo, polo tanto, que castiguen políticamente a que non nombrou, que seguramente non sexa tan novo. Sí, no, é que, claro, é que arrimas coas súas sardiñas. Outra parte, temos todos estes políticos porque os eleximos. A clase política hoxe en Tamén España, os partidos terán algunha responsabilidade, non? A ver, hoxe os eleximos. No último sondeo, listas pechadas, pero votamos. Podíamos quedar na casa e dicir, non votamos en ningún, que eu non propoño eso. Pero es que aí entramos en un debate como el que decíais antes, de si esta mujer Carmen Iglesias contaba con salir o no, pues que a lo mejor este chico tampouco contó nunca con salir. Outro día saliu a enquisa do CIS, onde sale a valoración dos políticos. E se nos alarmamos moito porque Rajoy e Rubalcaba teñen mala valoración. A min eso me parece natural. Porque está no goberno nunha época moi mala. Quen se alarmaba? Eu creo que é absolutamente lógico. Pero o raro sería o contrario, coa situación que ten o país. A mí o que me preocupa é Xavier Miquel Recondo, exxogador de balonmán e deputado de Amaiur, ten máis valoración que o presidente do goberno. Claro. É que, pero é que a mí o que me preocupa é que os da oposición suspendan todos. Sí. Todos suspenden e están na oposición. Entonces, están na oposición. O líder máis valorado no Estado español é Rosa Díez. Pero repite, sempre está liderando a lista, non? Antes era perdón, poiseme da cabeza agora o líder de Unión Democrática de Cataluña, Durán Lleida, era ata que empezaron con estos líos soberanistas, era o líder máis valorado no Estado español, curiosamente, non? Oye, quédanos por falar dunha imputada ilustre, a infanta Cristina, que ten que declarar o sábado, como sabedes, pero non temos tempo, así que deixamos a cuestión aí aparcada e o luns, na tertulia do luns, pois xa analizaremos como foi a cousa. Supoño que o luns outra vez. No, temos outros, imos rotando. Bueno, grazas aos tres por estar hoxe connosco, como sempre por aceptar o convite. A Rafa María, moitísimas grazas. A Luis, vexo nada. Seguimos traballando. A todos, grazas por seguirnos un día máis, por estar en sempre aí.